Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, no solo por lo que representa para muchas personas, sino porque es el hombre que me enseñó con su vida lo que es la fe, la perseverancia y el verdadero amor hacia Dios. Hoy está con nosotros mi papá. Él nació en una familia grande en medio de la escasez y el dolor, pero eligió caminar con Dios en un camino completamente distinto. Hoy hablaremos de fe, de luchas, de pérdidas, de la familia, de traiciones, de esperanza y de perdón. Así que acomódate porque estás a punto de escuchar una historia que te va a inspirar. Hola papi, ¿cómo estás? Hola hijo, Dios te bendiga, siempre será un placer hablar contigo y gracias por este espacio y Dios bendiga a todos los que nos están oyendo y viendo, ¿no?, a través de las redes sociales. Gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, yo esta parte la saqué de usted, Sí. de siempre estar en los medios de comunicación. Bueno, en ese tiempo recuerdo cuando estábamos en Pamplona, estabas en un canal de televisión, ¿verdad? Sí, allí pudimos actuar en un canal de televisión local y también una emisora de FM, de radio y poder transmitir. ¿Y qué transmitías en ese tiempo? Bueno, la palabra de Dios primeramente y también pues valores, enseñanza a la familia, muchas cosas positivas para las personas que estaban allí. Y recuerdo que el programa se llamaba Estamos en Casa. Ay, qué chévere. Y siempre buscamos un espacio en que estuvieran las familias reunidas, padres e hijos, después de un día de trabajo, ¿no? Para que oyeran, se formaran, se capacitaran y bueno, recibieran mucha edificación. Uy, qué buena estrategia. Estamos en casa. Me lo voy a copiar. De pronto más adelante hagamos un Estamos en Casa. Claro. Papi, gracias por estar aquí conmigo en este podcast. Recién estoy inaugurando este proyecto que realmente lo tenía guardado en mi corazón y esperé el tiempo de Dios y gracias a Dios. Y qué bendición hacerlo contigo. Ya abrí este podcast con mi esposa, después lo hice con mi mamá y qué gusto tenerte aquí conmigo acá. Pues comencemos hablando acerca de tu infancia. ¿Qué se siente ser un hermano de 12 hermanos? Uno entre 12. 12 hermanos fueron total. Sí, yo creo que mi papá se inclinó mucho el ejemplo de los patriarcas, ¿no? Que tenían 20, 30 hijos. En aquel tiempo las formas de planificación no estaban en la familia, ya que nosotros nos criamos en el campo, no habían hospitales, clínicas, todos nosotros. Y aquí yo resalto mucho a mi mamá, ¿no? Decir, una mujer que en aquel tiempo no había aquellos medios de un ginecólogo, nada, pero todos los 12 hijos se estuvieron en el campo, en aquel tiempo usando lo bíblico, las parteras, las mujeres, las que estaban allí. A la antigüita. A la antigua. Y siempre en la montaña, en el monte, sin recursos, pero allí nacimos. Allí nacimos y soy el segundo de 12 lindos hermanos que hoy dos niñas, dos hermanas están en la presencia del Señor. Y bueno, desde allá pues empezamos a ver cómo mi mamá lloraba por la pérdida de un hijo y nosotros muy pequeñitos de un hermano, de una hermanita. Y somos 10, habemos 10, 6 hermanas hembras y 4 varones. Imagínese. Somos 4 hombres. ¿Qué es vivir? ¿Qué se siente vivir? ¿Cómo es vivir en una casa de 14 personas? O contando a mis abuelos. Y no solamente eso, hijo. Con nosotros también estaban mis primos y mis primas. ¡Ah, caramba! ¿Cuántos eran entonces? Los tíos. Éramos más o menos unos 35 personas que vivíamos. ¡Dios! Usted de pronto hasta ahora lo está descubriendo. 35 personas. Vivíamos en los campos de allá, del Catatumbo, en aquel tiempo. Wow. Pero siempre mis tíos, muy trabajadores. Mi papá, un hombre de campo, de mucha formación campesina. Él sabe todo lo que es campo, todo. La cosecha,
Mi papá era un tirador de hacha tremendo. A él lo buscaban para el hacha en aquel tiempo. ¿Cuál motosierra? ¿No? Imagínese. No, era hacha. Imagínese. Para tumbar esos árboles. Tremendo. Y para ganarse el sustento para nosotros. Todos nosotros. No, es que... Yo creo, hijo, que recordando aquel tiempo de infancia, de niñez, en aquel campo, en aquellas montañas donde, solamente veíamos era monte, cielo y agua. Allí no habían ciudades, no había el carro, mucho menos pensar con internet y qué tipo. Oye, ¿y qué se sentía estar en ese ambiente tan natural? ¿Sabe que era muy bonito, hijo? Muy bonito, aunque, cierto, nosotros cada año podíamos por ahí estrenar un par de zapaticos de caucho, cada año. Imagínese. Pero ¿sabe que éramos felices? Ok. Éramos felices, ¿por qué? Porque ahí estaba papá, mamá. Mi papá siempre fue un hombre ha sido muy risueño, muy introvertido, con bromas. De eso le sacamos nosotros, yo le saqué eso. Y siempre como que los momentos difíciles, los calmamos con esos momentos de broma de mi papá. Yo recuerdo que en una ocasión solamente, mi papá le dijo a mi mamá, bueno, mi amor, hágame el desayuno. Y mamá, solamente hay yuca, no más. Listo. Y mamá fue y cocinó esa yuca con un café y ese era el desayuno como un manjar, ¿sí? Pero claro, en aquel tiempo también había mucha cacería, ¿sí? Pesca y también nos criamos cerca de un río, que es el río de Oro, río San Miguel, allá los que conocen, y de mucha pesca. Y mis tíos, después que llegaron mis tíos a ir con nosotros, éramos bastante, como digo ya, unas 35 personas. Las ollas eran grandes para la comida. Estamos hablando de que un cartón de huevos era un desayuno. Sí, pues, claro. En aquel tiempo yo vine a conocer los cartones de huevo ya cuando vine a la ciudad, porque por allá no hay, los huevos son en unas mochilas que se echan, huevos criollos, y puro huevo criollo. Casi por allá huevo en ese tiempo de purina, porque mi nona materna, estaba con nosotros ayudándonos a criar. Ella fue la partera de mi mamá, mi nona. Mi nona. ¿Qué se siente? Ahorita nos comentabas acerca de la situación económica y de cómo el ambiente de hogar de algún momento trataba de mitigar o menguar lo que era la parte económica que nos estabas diciendo que estrenaban una vez al año. Veo que en muchas personas la parte económica afecta el hogar y afecta a la familia. Pero vemos que en tu caso, mi abuelo, de alguna manera muy perspicaz, muy inteligente, muy sabia, utilizaba el humor, ¿verdad? La risa, utilizaba ese ambiente colegial para decirle a la gente, no solo de pan vivirá el hombre, en pocas palabras, como dice la Biblia, ¿no? Sino también de toda palabra que sale, me gusta esa palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que hay personas que no pueden tener economía, pero tienen paz en su casa, y hay personas que es lo contrario, ¿no? Tienen muchas riquezas y en sus casas hay un silencio sepulcral, nunca hay alegría, nunca hay coinonía, nunca hay ese ambiente de familia. ¿Y cómo hacer para que hoy en día, papi, las familias que gozan de ese beneficio económico también puedan involucrar este ambiente familiar tan bonito que ustedes tenían? Yo creo que ahí juega un papel muy importante. Mi mamá jugó una heroína, una mujer que admiro toda la vida, en la cual había en ella resignación. Sin exigirle a mi papá lujo, ¿qué? Resignación. ¿Resignación? Resignada a la situación que tocara. Okay. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, ¿verdad?, quieren una pareja, pero si me da esto, me da aquello, me da todo, me da lujos. Mi mamá, una mujer humilde, y eso también se refleja mucho en mi esposa, que no me pidió lujos, bueno, más adelante, pero recuerdo que esa humildad económica, hijo, nos mantenía unidos a todos en esa armonía. Y si comíamos un arroz, era allí algo hermoso,
¿Por qué? Porque algunas familias solamente lo que tienen es plata. Son tan pobres que tienen es plata. Y en aquel tiempo las mesas eran muy grandes. Todos nos reuníamos a comer. Todos. Al desayuno, al almuerzo, a la cena. Ya. Y todos allí en familia. Mis hermanos, mis papás, mis tíos, ¿sí? Mi abuela. Bueno, todos ellos. La economía no fue hijo, de pronto el pretexto para que mi mamá de pronto se separara de mi papá. Como pasa en muchas familias. Exacto, formar un problema en la familia porque no me da esto, aquello. No, mi mamá fue una mujer o ha sido, o es todavía, muy humilde, muy resignada en aquella situación. Y por eso se mantuvo, porque mi papá y mi mamá llevan ya 60 años de casados. Wow. Y están juntos todavía. Wow. Un ejemplo a todos. Después de 12 hijos, vivir casi 35 personas, no sé cuántos años en un mismo lugar. Y vivir en peligro, porque las serpientes, el tigre, el león, en aquel tiempo nosotros vivíamos en montañas, en selvas, en lugares donde había mucho peligro, animales depredadores, y Dios nos guardó. Wow. Dios guardó a mi mamá. Dios guardó, recuerdo que mi mamá estaba amamantando a uno de mis hermanos menores en el campo, y las serpientes tienen una particularidad, y es que ellas acuden mucho donde hay mujeres mamantando, porque a ellas la leche materna les llama la atención. Eso ni Discovery Channel ni Natural Geographic Channel lo podrían descubrir. Eso solamente lo descubre quien está en vivo y en directo. Y mi mamá estaba mamantando cuando yo veo una serpiente al lado de mi mamá. Mi mamá estaba dormida con mi hermanito. Una serpiente enrollada ahí. Dios. Y la serpiente apenas me vio, ella me vio, se fue. Yo dije, Señor, Dios, uno en su infancia. Y se fue desenrollando hasta que se fue. Ya. Entonces ella iba atraída por la leche materna. Siempre mi mamá fue una buena amamantadora, ¿sí? A pesar de sus dificultades y todo, pero siempre fue una mujer que, bueno, su matriz productiva y también buena lechera, ¿no? Sí, porque claro. ¿Para qué? Una bendición. Entonces, esos peligros, sí, pero Dios nos guardó. Desde ya nos estaba preservando, nos estaba guardando, cuidando. Mi papá, pues, un hombre que le gustó mucho la pesca, a él lo picaron varias rayas. Wow. Rayas. Que no conoce la raya es un animal, un estilo pescado que está dentro del río y tiene unos tremendos agujeros, hechuzos, y que hace unos agujeros tremendos. Y mi papá fue herido, picado por aquellas rayas, tremendo. También una serpiente le mordió, pero no pasó a mayores. Siempre en el campo usando los medicamentos caseros, ¿no? Porque, como le digo, había muchas limitaciones de médicos, de clínicas y eso. En el campo, todo lejos. El pueblo quedaba a horas, casi a mediodía de distancia. Imagínese. Entonces, pero allí Dios nos guardó. Tremendo. Nos estaba guardando. Y hijo, y usted me decía, el consejo para los padres modernos, los hogares modernos que de pronto tienen problemas por la economía. No todo es la plata. No todo es el dinero, hijo, no todo es la comodidad. Es la paz interior, es que haya una mujer que ame a Dios y ame también el hogar, ame el esposo, y se amen no importando la condición económica. La mujer que ama o que se casa con ella, o el hombre que casa con la mujer por lo que tiene económicamente, ahí no hay nada. Así es. Porque lo económico se acaba, las cosas materiales se destruyen, y entonces lo que queda es el amor. Ahorita me comentabas algo que me puso a pensar mucho en el hecho de cómo la necesidad que muchas familias lo que hace es dividir, a ustedes los unía. Sí, claro. De cómo el compartir solo arroz hacía que se creara un ambiente de fiesta. Lo digo porque hay familias que económicamente están súper bien. Ellos no se preocupan por comida, ni por recibo, ni por ropa. Y normalmente son las familias más divididas. Es decir, que lo que nos une es una necesidad en común.
Cuando no tenemos una necesidad en común, normalmente cada uno está por su lado, peleando con sus propios intereses, pero vemos cómo esta familia tenía una necesidad en común, comida. Y de cómo cuando había un platito de comida se podía ver ese ambiente familiar que todos unían alrededor de la olla, alrededor del fuego. Y lo segundo que también yo medito acerca de esto es el hecho de cuántas familias dicen que tener muchos hijos está mal, que la situación económica, que todo lo que se pasa. Y yo precisamente he hablado esta semana con una persona que solo quiere tener un hijo y no quiere tener más. Y yo le dije, tú no sabes la responsabilidad que le estás poniendo a ese hijo. Sí, claro. Porque cuando ese hijo crezca y se quiera desarrollar, quiera emprender, quiera viajar, quiera comenzar su familia, tú hiciste solo uno. De manera que toda tu atención y toda tu demanda de ese hijo hacia los padres va a ser de uno solo. Es decir, uno va a tener que velar por los dos. Y va a llegar un momento en que ese hijo va a tener que escoger entre su pareja, sus hijos y sus padres. Pero vemos en el caso de mi abuelo, que yo lo estoy viendo desde ya, de cómo tiene 10 hijos, tiene cualquier cantidad de nietos, tiene cualquier cantidad... Para 40 nietos. Imagine, 40 nietos. Y vemos que mi abuelo está en sobrepeso, está gordo, porque él no le falta la comida, no le falta la provisión. Mi abuelo está ciego, no le falta la provisión, no le falta nada, tiene calor de hogar, tiene amor de familia. ¿Por qué? Porque él invirtió, él supo invertir. Tú dijiste una frase, papi, ahorita que predicaste en la iglesia, y es que en los hijos no se gasta, se invierte. ¿Qué quiere decir eso? Que en los hijos no se gasta, sino se invierte. Claro, hijo, porque es que lo que se gasta se va y no vuelve. Uh-huh. Pero es que lo que se invierte, vuelve. Ajá. Y todo lo que uno invierte en los hijos, tiempo, amor, cariño, dinero, cuidado, todo ello se va a devolver, porque es que nosotros los padres volveremos a ser niños. Y vamos a necesitar de ese hijo que hoy creció a que me ponga los zapatos, me amarre el cordón, me lleve de la mano, me ayude a pasar la calle como ayudamos a los niños a pasar la calle, los pequeños. Tremendo. Entonces, eso, pero el padre que no, dice, no, eso es gasto y no invierto, no. Entonces, más adelante se va. Por eso hoy en día vemos muchos padres que están de pronto solitarios porque no supieron sembrar. Mi papá supo sembrar en nosotros ese amor, ese cariño, ese aprecio. Y algo importante, hijo, es que como éramos varios, éramos numerosos, pues la ropa de uno le quedaba al otro. Uh-huh. Y no había problema. Así es. ¿Ya? Y no había esa rivalidad de familia, de envidia, que esto es mío, esto es suyo, esto no me toca. No, todo era en común. Todo era de todo. Y hasta el día de hoy se ve demasiado esa unidad. Hasta el día de hoy. Literalmente, claro. Si estamos en familias, este pan lo partimos entre todos. Sí, señor. No como otras familias en las que llegan y lo primero que dice el hermano es, guarda el pan, guarda el café, que no vea esto. Porque no se crea ese ambiente familiar. Vámonos ahora a la parte un poquito oscura, un poquito no tan buena de todas las familias, porque todas las familias no son perfectas. Sí, claro. Y es que de los 10 hermanos, de los 2 hermanos que componen tu familia, pa, sos el único que es pastor y que actualmente estás involucrado completamente en las cosas de Dios y sigues a Cristo. ¿Cómo fue de 2 hermanos salirte del común denominador mientras que los otros vivían su vida como una persona secular? Tú seguiste a Cristo. ¿Cómo fue ese choque inicial? Bueno, hijo, yo creo que todo está en el plan de Dios, ¿no? El propósito de Dios primeramente. Yo, desde niño, o cuando estaba niño, mi mamá me cuenta que sufrió una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad la cual en aquel tiempo, pues en aquellas montañas no había esos médicos, doctores. Mi papá me llevó a un señor que decía que él tenía la medicina, pues, con algunos medicamentos naturales, bueno. Pero cuando aquel anciano me vio, ni siquiera me tocó, ni siquiera me hizo nada. Solamente le dijo a mi papá, llévese el niño y haga el cajón porque esta noche lo pasa. ¿Y qué enfermedad era? No se sabía. Bueno, enfermedad llaman en aquel tiempo sutera, que yo no iba a crecer, no iba a desarrollarme, que iba a quedar siempre
limitado como el síndrome de hoy en día de Down, ¿sí? Como algo parecido. Y mi mamá pues lloraba demasiado porque era el segundo hijo, ya. Mi mamá se fue para la casa, me llevaron, me acostaron en la cama. Mi mamá, como eran varias horas de camino, se quedó rendida de sueño. No sé si yo me dormí o no, pero aquella noche mi mamá soñó viéndome ya adulto. Y viéndome a mí con un micrófono en la mano y frente de una multitud de personas. Wow. Cuando mi mamá se despertó, yo estaba jugando, completamente sano. Wow. Uy, qué milagro. Y mi mamá me contaba y me decía, hijo, tú no moriste en aquella montaña. Porque Dios tenía planes contigo de ser un pastor. Wow. ¿Cuántos años tenías, pa? Por ahí un añito, año y medio. Dios. 2 años máximo. Todos decían que yo me moría, no vivía. Pero hoy tengo 56 años. Vivito y corriendo. Eso me inspiró porque mi mamá me contó ese testimonio cuando yo empecé ya a tener conocimiento de las cosas, a crecer, y me dijo, hijo, Dios tiene planes con usted maravillosos, me dijo ella. Entonces, cuando usted me dice que cómo elegí, ¿cierto? El único pastor de la familia, en la casa todos, de parte de mi papá, todos tenemos un talento musical. Mi papá es un cantante, y mi papá cantaba, bueno, canta todavía. Hace poco mi tía me envió un video de mi abuelo cantando. Sí. Qué vozarrón. Exacto. Nosotros vivimos de la familia Sánchez, somos Sánchez Aguilar. Por estudiando la biografía de esas familias, todos músicos, cantantes. Entonces, siempre en la casa había un radio, una grabadora. Aquellas de marca Sanyo, Silver, creo que usted, ¿no? Esas grabadoras antiguas. Y mi papá siempre colocaba una emisora llamada Transmundial. Esa emisora Transmundial hoy en día pues no la oyen, no se escucha, pero los que me están escuchando del campo saben qué es Transmundial. Allí salían pastores y yo decía, yo quiero hablar como ese pastor, y cuando niño, yo quiero predicar como ese pastor, pero en la casa pues no había conversión de ninguno, porque mi papá, a pesar de su humilde economía, él fue un bailarín. Y un borracho también, papá. Yo recuerdo a mi papá, sus borracheras, y mi papá, borracho, bailaba solo, sin pareja. Llegaba a la casa. Llegaba a la casa y mamá decía, ya su papá viene borracho porque estaba bailando. Pero él no llegaba a pelear. ¿Cuál era la señal que ponía a bailar solo? Exacto, no llegaba a pelear en nada, sino... Y ahí se quedaba dormido en una acequia que había, una acequia. Una acequia es una chamba grande, así. Y ahí se quedaba dormido. De ahí lo llevábamos a la cama, ¿ya? Ese era mi papá, ¿ya? Ya después las cosas pues fueron diferentes cuando llegó en ese campo unos pastores de recuerdo, y aquí vale la pena sacar a relucir una misión llamada Alianza, una misionera que en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 50 años, hijo. Dios. Yo tenía unos 6 años, 5 o 6 años. En aquellos tiempos, Iglesia Alianza Cristiana, misioneros de Estados Unidos, iban por esas montañas. Qué importante es la obra misionera, hijo. Llevarlos la palabra en los campos. A veces en los campos hay mucha necesidad, en las veredas. Yo sé que aquí en Bogotá hay mucha vereda alrededor y eso debe inspirarnos a llevar también la palabra. Así es. Llevando Nuevos Testamentos, y siempre nosotros le caemos en gracia a esa familia, hijo. Hay una gracia de Dios en todos nosotros, que al que le hablamos, al que visitamos, el que nos visita,
siempre quiere volver a visitarnos o siempre quiere que volvamos a visitar. Y eso sí, ustedes también sacaron esa bendición, ¿no? Mi papá siempre en la casa, en su humildad, me llama, le hago un tintico. Y ellos, ¿no? Con su economía y todo, y esos misioneros, pero siempre hay un tintico. Y eso empezaron a llevar provisión y hicieron una iglesia, un templo, pues allá, ¿para qué material? Si había madera. Y papá, un experto en madera, pues con el hacha y el serrucho, en ese tiempo el serrucho con mis tíos, hicieron templo allá en el Catatumbo, de la iglesia Alianza, llevaron a hacer. Tremendo. ¿Ya? No, tremendo, pa. Son testimonios de fe en los que nos lleva a mostrar de cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan preparado para nosotros. Así es. Y de cómo no hay nada, ni enfermedades, ni animales, ni desastres naturales, ni gobiernos, ni accidente de tránsito que puedan en contra de ese propósito que trasciende este plano terrenal, ¿verdad? Claro. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de guardarte virgen hasta conocer a la que hoy es tu esposa, mi mamá? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque ¿a los cuántos años te casaste, pa? 22 años. 22 años, yo me casé a los 21. Imagínese, Dios mío. ¿Qué te llevó a guardarte, a no caer en la libertad sexual que hoy en día es muy popular, a no irte de pronto con una persona en unión libre, sino que tú tomaste la decisión de decir, no, yo voy a salir de mi casa en el manto del matrimonio y voy a tener a mis hijos como debe ser? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de guardarte? Primeramente, el plan de Dios, pero también el ejemplo de mis padres, ¿no? El temor de Dios en mis papás que nos infundió. Por eso, retomando, cuando mi papá viene a Cristo, mi mamá era una fumadora empedernida, mi mamá, su abuela. Oh. Ella con un cigarrillo prendía el otro, con una colilla prendía el otro. Dios. Recuerdo que un día me quemó un pantalón por estar fumando cigarrillo. Yo estaba 10, 12 años. Cuando llegó a Cristo, a ellos las cosas empezaron a ser diferentes y empezó ese temor, ¿sí? Y yo veía que en aquel tiempo, pues mis tíos tenían sus novias, pero en la casa no se hablaba de novia ni de mujeres. No se hablaba de sexo, no se hablaba de, mucho menos la palabra pornografía, eso no se conocía. Donde yo me crié, pues con mis hermanos, mis papás, mis tíos, ellos eran muy reservados, muy reservados, muy éticos, una moral altísima en todos ellos. Yo me crié en ese sistema, en ese lema. Ya cuando a la edad de joven nos venimos para la ciudad, del campo, es un extremo, ¿no? Del campo me vine para San Cristóbal, Estado Táchira, a trabajar en una fábrica de pastelería con mi hermano mayor y mi hermana, los tres mayores. Los tres mayores nos venimos a trabajar en la fábrica de pastelería. Y recuerdo que el patrón inconverso en aquel tiempo ganó un candidato de Venezuela y dijo, bueno, aquí todos van a bailar y van a tomar. Y yo ni bailo ni tomo. Usted le aclaró en su posición. Que aquí hay mujeres, aquí hay una muchacha. No, yo no. Yo me crié, inclusive, hasta droga había. Había droga, había sexo, había... Y que en ese tiempo no era tan normal común, como hoy en día. Normal. Había baile, trago y todo. Yo dije, no, eso no. Entonces tome gaseosa, me dijeron. Entonces el santo toma gaseosa. Bueno, ofrezca. Decían así, el santo toma gaseosa. Sí. Porque, hijo, yo decidí, yo leí mucho, cuando empecé ya a leer, porque yo me volví un profesional de la lectura, fue leyendo la Biblia. La Biblia tiene la mejor ortografía. Así es. La Biblia tiene la mejor escritura. Y si alguien quiere aprender a leer bien, lea la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando mi papá se convierte en mamá, entonces ya dejan el trago, dejan el cigarrillo y los invitan al culto y le ponían más volumen a la emisora transmundial y siempre en la casa el devocional, en la casa. La lectura y la oración, ¿ya?
Todos los días mi papá... No, y tenía tremenda iglesia. Estamos hablando de 30 y pico de personas que hacían parte. No recogía ofrenda y ponía a servir. Al final ponía. Claro. Imagínense. En aquel Estamos tiempo, hablando que es una iglesia ya fundada. 30 y pico de personas solo con la familia. Claro. El pastor allí cuando llegó y dijo, no, aquí hay una iglesia ya. Y íbamos al culto y es una bendición. Y creo que una iglesia en unas 300 personas porque toda la vereda se convirtió. Wow. Todos llegaron. Entonces yo empecé a inclinarme, hijo, por las cosas de Dios. Sentí un llamado interior. Un llamado interior. Recuerdo que un día tomé una avenida de Venezuela, de San Cristóbal, que es la avenida 1 de Mayo, la avenida Carabobo. Y entre ellas, esas avenidas, había letrero, Cristo viene, prepárate, arrepiéntete. Y Dios me decía, se da cuenta, mire, ese mensaje es para usted. Te estoy llamando. Un llamado interior que yo no le decía a nadie. Yo solamente en mi interior. Y lógico, yo necesitaba dar pasos. Y pasos de conversión. ¿Sí? Pasos de arrepentimiento. Cuando me fui de San Cristóbal para Cúcuta, entonces ya llegué a la iglesia, a una iglesia donde mi papá estaba congregado, y ahí di el paso de fe, recibí las clases bautismales, y ya empecé a inclinarme más todavía. Ya mi prioridad no era, hijo, no era el trabajo, ni siquiera la ropa. Mi prioridad era Dios, la iglesia, wow, la Biblia. Yo tuve experiencia con ángeles en las madrugadas, tuve experiencias con Dios muy, muy personales. Un llamado de Dios legítimo. Fuera de eso, iban pastores que no me conocían a predicar y me decían, venga, usted tiene un llamado, va a ir por ciudades. Oh. En aquel tiempo, pues, uno dice, esto será para mí. Pero sí era para mí. Era para usted. Sí. Tremendo. Entonces yo empecé a prepararme en mi secreto. Yo le hablaba ya en la pieza, me encerraba y le hablaba a la cama, le predicaba. ¿Preparándose? Preparándome. Tomaba un pedazo de palo y ponía un micrófono. Bueno, mire, Cristo viene, prepárate, arrepiéntate, ya. Y esos temas así. Entonces, me fui preparando en mi interior sin que nadie lo conociera hasta que, bueno, lo que uno hace en secreto, para Dios, Dios lo publica, Dios permite que salga a luz. Así es. Y se da a conocer. Ya cuando hubo una necesidad en la obra misionera para los campos de Sardinata, norte de Santander, hay una área llamada San Luis, donde era zona roja, o es todavía. Yo soy Catatumbo, hijo. Bueno, allá Dios me llevó y allá duré 2 años en esa obra misionera. Uh-huh. ¿Sí? Ya éramos novios con su mamá, ¿no? Y ya en los dos hay un propósito de matrimonio, pero siempre guardándonos. Y nos guardamos no porque a ella no la pretendiera o a mí no me pretendiera. Ya, yo recuerdo que una joven allí, en esa vereda, o varias jóvenes, ¿cierto? Pues en aquel tiempo... filisteas. Sí, en aquel tiempo yo no tenía ese estómago. Éramos delgados, bueno, uno en su juventud. La muchacha siempre se inclinaba hacia mí, pero siempre yo con ese respeto, con ese temor, ya, de guardarse uno para Dios y hasta llegar. Y papá siempre me decía, hijo, por favor, guárdese, hijo, por favor, el testimonio, no la vaya usted a embarrar por ahí, no vaya, por favor, cuídese. Uh-huh. Y siempre, mi papá y mamá, siempre ahí esa palabra. Así es. Hasta que llegamos, hijo, al matrimonio y con mi esposa, que también la conocí niña también, una jovencita que también ella se guardó para Dios y para el esposo que hoy es mi persona. Y damos gracias a Dios porque han pasado ya, imagínense, 35 años y estamos juntos. Wow. No, y recomiendo ver la entrevista que le hice a mi mamá porque es una entrevista que a mí me impactó. De hecho, le puse el título de ese episodio Del basurero al altar. Uh-huh. De cómo mi mamá fue nacida, fue botada por mi abuela y iba pasando una persona, escuchó las lloriqueos de mi mamá siendo bebé y la adoptó. Y mire que su mamá es de Santander del Sur. Yo soy del norte de Santander.
2 departamentos cerca, pero siempre costumbres diferentes. Pero hay cosas en las que ella desde niña sufrió o vivió o comió alimentos. Yo también fui lo mismo, y a veces hablando, y ya cuando nosotros en la obra misionera, porque bueno, ha sido una experiencia tremenda, hemos ido, y ya para mi esposa y para mi hijo, tomar un camino de una montaña no era extraño, ni fatiga, porque ella lo vivió, yo lo viví cuando niño, ya. De hecho, lo vivimos este domingo, que fuimos a visitar a mi tía. Ajá. Y estaba la autopista totalmente tapada y dijimos, pues vamos a desviarnos, vamos a meternos por otro lado. Lamentablemente nos metimos por un lugar que nunca habíamos pisado, y de repente tuvimos que subir una montaña. El carro no podía subir, obviamente, solo con todos, entonces ustedes tuvieron que bajar. Y yo lo veo a usted lo más de tranquilo subiendo esa montaña. Ya uno va. Papi, una pregunta. Sí. ¿Quién fue tu primer referente espiritual y cómo influyó en tu fe? Bueno, después de mi padre, primero mi padre, ¿sí? Mi padre. Por eso, y padres infunden la palabra en sus hijos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre la repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, bueno. Y el segundo referente, pues es mi padre espiritual, ¿no? Todos tenemos un padre espiritual, en el cual nos capacita, nos forma. Por eso, si usted que me está viendo, escuchando, tiene un pastor, ese es su padre espiritual, escúchelo, déjese formar, déjese capacitar. Mi padre espiritual, que usted lo conoció, que estuvo allí con él, que también le fue útil, como dice, en el ministerio, siempre él no fue tan dócil o tan amoroso, ¿ya? Fue fuerte. Un padre espiritual bastante fuerte, celoso, duro, pero esa dureza, hijo, nos formó. Porque él decía, yo no quiero pastores blandengues, gelatinosos, que se devuelvan a la primera prueba. Si Dios, ahí me dijo un día, si Dios te llamó, va a enfrentar gigantes y los va a vencer. Va a enfrentar leones, escorpiones, va a enfrentar demonios al mismo infierno. Pero si Dios te llamó, mire, usted va a salir vencedor. Así es. Porque yo vi a mi pastor, lo vi más de una vez llorando, lo vi postrado ante Dios, lo vi con muchos problemas, hijo, calumniado, muy calumniado, muy cuestionado, pero con frutos, porque hacer esos templos que él hizo y levantar esas iglesias que todavía hoy existen, tremendo, que hoy están, y hay pastores allí, con todo respeto, que pues ellos no sufrieron lo que él sufrió, pero están disfrutando de la bendición, claro, que él dejó. Así es. Entonces ese fue mi referente, hijo, mi referente espiritual. ¿Cómo supiste que mi mamá era la mujer correcta para ti? A ver, uno siempre cuando se inclina a las cosas de Dios, hijo, no solamente mira belleza, aunque mi esposa es bonita, hermosa, y ya. No solamente mira lo físico, sino lo espiritual, los valores. Recuerdo que tu mamá llegaste allí, mi jovencita, a Cúcuta, a la iglesia donde yo me congregaba. Mi pastor me dijo, Isaías, que es mi contemporáneo, que es pastor en Cúcuta, nos dijo mi pastor, lleven a Argénida, acompáñala a la casa porque ella está sola. La acompañamos desde a unas 2-3 cuadras antes de llegar a la casa, porque ella dijo, mi mamá es brava. Y mi suegra, pues bueno, Dios bendiga a mi suegra, ¿no? Y bendiga a las suegras. Sí. Ella, cuando... ¿Conociste a mi abuela, la que creó mi mamá? No. ¿Conociste a mi abuela biológica? Sí, a la mamá biológica. Biológica. Sí. Porque digo, mi esposa, pues, dejó a sus abuelos, bueno, ella creo que ya lo ha contado, y se fue a Cúcuta a conocer a la mamá, pero no fue de inspiración espiritual. No, tienen que ver la entrevista. Sí. Lo que vivió mi mamá bien fue ella, impresionante. El plan de Dios, yo vi una jovencita, como me gustaba a mí, humilde, sencilla,
con esa mirada tierna, inocente. Yo dije, esa es. Que hasta el día de hoy mi mamá sigue manteniendo esa inocencia. Sí, sí. Porque así yo defino a mi mamá como una niña inocente. Sí, sí. Mi mamá todavía hay cosas que la sonrojean. Sí. Porque prácticamente tú agarraste a una niña. Claro, sí, así es. Totalmente. Y también eras un niño, ¿no? Sí. En todo el sentido de la palabra. Sí, los dos muy inexpertos en cuanto a hogar, ¿no? Muchas cosas. Yo hoy en día me he encontrado con pastores de hace 30 años. Y otro que me conoció soltero, Israel. ¿Usted cómo ha permanecido? ¿Cómo ha hecho usted? Sí, claro. El mismo cuñado, ¿se acuerda? El domingo le dijo a usted, me le quito el sombrero a Israel por haber criado esos 6 hijos. No ha sido fácil, ¿ya? Pero yo sabía que esa mujer era mi esposa. Había unas muchachas en la iglesia. Y de pronto, como dijo alguien, les caía bien. Mi mamá está diciendo, ¿quiénes? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Están vivas todavía? Recuerdo, hijo, que estando de novios con su mamá, ya con palabra de matrimonio presentado ya en la iglesia, porque en la iglesia nos presentaron, ¿sí? Imagínese. Ya para un posible matrimonio, mi padre espiritual se me presentó otra, y con economía y con estudio y muchas cosas, pero hijo, mi corazón siempre estaba su mamá. Y su mamá también tuvo pretendientes y inclusive, y hay que tener cuidado, ¿no? Hasta profecía. Ok. Profecía. Yo recuerdo que alguien le dijo a mi esposa, no, usted va a fracasar, usted va a ser va a fracasar en todo. Y yo miro hace 35 años para acá, al día de hoy, hijo, y yo no me siento un fracasado. Para nada. Me siento un hombre bendecido, porque la mujer con la que me casé, la madre de mis hijos, está todavía a mi lado. Tremendo. Pero lógico, yo no he sido el hombre perfecto, ¿no? No, siempre uno como hombre, a veces, y eso va para todos los esposos, a veces usando ese machismo, pero no, de cada día Dios a uno lo va alimando, lo va puliendo y hasta llegar a esa persona que Dios quiere que uno sea en la casa, en el hogar. Así es. Bueno, mi abuelo tuvo 12 hijos, usted tuvo 7, casi le llega. Y de hecho, si contamos el aborto que mi mamá comentó, eran 8. Sí, un degrado. Porque hubo un degrado, ¿verdad? Y 7 hijos, papá. ¿Usted cree que la experiencia de vivir en una casa de 2 hermanos te sirvió para poder criar 7 hijos? Sí, claro. Yo creo que sí, hijo. Sí, porque eso mismo lo estoy aplicando yo. Vivir en una casa de 7 hermanos me ha servido mucho aprender cómo criar 3 hijos. Claro. Que no es fácil. Que uno juega, llora, se pelean, porque nosotros en la casa con mis hermanos, igual a nosotros, a ustedes como hijos o a los nietos, se pelean, pero también se juega, se pasa bonito, se pasa hermoso. Papi, si nos pudieras dar de pronto alguna cápsula, algún secreto, alguna recomendación, algún consejo de cómo criar, porque hay personas que pueden tener más de 3, 4, 5, 6, 7 hijos. ¿Cómo lo hiciste? Hijo, es como un misterio, ¿no? Se va escribiendo a la medida que va pasando. Sí, a ver, uno vive cada día, ¿no? Cada día, como que psicológicamente ya uno conoce a todos los hijos, ya, y uno sabe el gusto de cada uno. Uno sabe también las limitaciones y uno empieza a sopesar, ¿sí?, aquellas situaciones en varios hijos. Porque aunque son de una sola mamá, un solo papá, pero son todos diferentes hijos. Entonces, cuando yo me capacito para entenderlos a todos, no es, hijo, trabajoso, porque yo a todos los entiendo, ¿ya? A todos los comprendo. Y cuando ya los hijos hoy crecieron y todos se inclinan a diferentes cosas, ¿ya? Uno dice, hombre, yo no estaba equivocado, ¿sí? Yo estaba equivocado. Porque, por ejemplo, a algunos les gusta el negocio, a otros les gusta la música, a otros les gusta, bueno, en el caso nuestro siempre fuimos aquellas personas que
que hicimos varias cosas, ¿sí? En mi familia hay ganaderos, hay arroceros, hay todos ellos mis tíos, todos salieron de diferentes agricultores, otros vendedores y bueno, así. Entonces cuando uno, hijo, empieza a mirar la capacidad, como el pastor que mira la capacidad de los miembros y en qué puede ser útil, ¿sí? Por ejemplo, a usted siempre le gustó el orden, la limpieza, ¿sí? Desde pequeño. Usted le gustaba que estuviera todo, y usted peleaba con mis hijos, otros hijos, por el orden, ¿sí? Como el Liam. Como Liam exacto. es así. Entonces uno saca así aquellas cosas, pero hijo, créame que fue una enseñanza. Y sabe que cuando uno tiene varios hijos hay que disfrutarlos. Mi papá nos disfrutó a nosotros. Nosotros disfrutamos, yo disfruté a mis hijos. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros siempre vivimos en casas grandes, aquí en Bogotá es difícil encontrar una casa con una sala grande, pero siempre en esa sala grande, yo me acostaba con todos ustedes, pequeñitos. Hacer la siesta después del almuerzo. Y su mamá decía, usted es feliz con sus chinos, ¿no? Yo feliz con mis chinos. ¿Sí? Y todavía, vea, con mis nietos. Ahora con los nietos. Me gusta acostarme ahí en el piso, jugar con ellos. Y eso hace más liviana la carga, hijo. Rompe uno estrés, rompe uno climas de estrés, de depresión. Y no hay cosa más linda que la sonrisa de un niño. ¿Ya? Así es. Porque yo sabía que ustedes iban a crecer. Y si uno como padre no disfruta a los niños pequeños, ellos se van a crecer. Y hoy en día hay muchos padres que dicen, bueno, yo no disfruté a mi hijo, nunca le besé el estómago, le hice cosquillas, nunca jugué con él, nunca fui a una cancha de fútbol, a un río. Gracias a Dios que yo a ustedes los disfruté mucho y no me queda ningún pesar porque aquel padre que tiene varios hijos, disfrútelos. Así es. El tiempo pasa muy rápido. Ahorita crecen, se van y ya queda uno solo. Pero uno queda con aquel recuerdo lindo que lo disfrutó. Así es. Pa, hablando un poco más de un tema un poquito heavy, escabroso, no tan fácil de poder charlar. Nosotros ahorita vivos somos 6, pero éramos 7. Sí. Teníamos un hermano llamado José David, que a la edad de 24 meses. 24 meses sucedió una situación y murió. Sí. ¿Cómo fue pasar ese duelo? ¿Cómo fue pasar ese duelo de perder un hijo, de saber que ya no está, de saber que bueno, fueron 24 meses, estamos hablando de 2 años, muchas experiencias, muchos momentos, y obviamente nunca se olvida, ¿no? Porque de hecho este domingo lo nombraste porque jamás un padre perderá la memoria de un hijo que ha fallecido, pero ¿cómo fue lidiar con ese proceso y que es un duelo que nunca se va? Eso sí, algo yo lo tengo claro, y es que de tanto en tanto, de hecho hay ciertas canciones que nosotros no podemos nombrar en la familia. No. Como hay una Más allá del sol, nosotros nombramos esa canción y de una nos partimos porque obviamente nos recuerda a mi hermano. ¿Y por qué? Porque hay padres, papi, que lastimosamente han perdido un hijo. ¿Y cómo le podemos decir a esas personas que superen esa situación? Obviamente superarlo no pueden, pero al menos saber lidiar con esa cruz y que sigan adelante, y de pronto no esa ausencia hagan que nosotros nos desquitemos con los otros, porque estamos hablando de que perdiste uno, pero habían 6 más. Y que yo sepa, hasta donde tengo memoria, jamás usaste tu dolor en contra nuestro. Jamás agarraste ese sentimiento reprimido, esa rabia, ese dolor, ese estrés, esa ansiedad que produce la muerte de un hijo en contra de nosotros, sino todo lo contrario. Fuiste un excelente padre. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, creo que es una de las pruebas más duras que hemos pasado nosotros como, no solo en el ministerio, sino también como pareja, con mi esposa en el hogar. Porque, hijo, una necesidad económica la puede pasar, pero ya la pérdida de un hijo, y más cuando uno no tiene recursos económicos para llevarlo a un mejor médico, aunque sí, estuve en la ciudad de Bucaramanga, que se nos fue José David. Pero yo recuerdo, hijo, aquel testimonio de un pastor que le dijo: Señor, en tus manos encomiendo a mi hijo y sánalo. Yo recuerdo que
Porque todos los hijos están en el plan de Dios, propósito de Dios. José David empezó con una enfermedad, dolencia en estomacales. Se llevó a médicos y muchas cosas y nadie dio con la cura de él, la sanidad. Oramos al Señor, ayunamos. Estábamos en una obra misionera en Santander, en Ruitoque, empezando allí con 3, 4 hermanitos la obra. Muy amorosos ellos también, muy bien para qué con nosotros. Y en aquel hospital yo ver a mi hijo sufrir. Yo le dije al Señor 2 cosas. Señor, soy tu siervo. Me tomé de la cuna allí donde estaba la cama. Y dije, Señor, soy tu siervo. No quiero ver a mi hijo sufrir. Sánalo, Señor, o tómelo en sus brazos. Yo le dije al Señor así. Eso fue un domingo, un lunes a las 4 de la tarde. Me despedí de él, lo abracé. Al otro día, 6 de la mañana me llamaron, 6 de la mañana. ¿Usted es el padre de José David? Sí. Acabo de morir. Bueno, yo sabía que, o los que conocemos la Biblia sabemos que estar con el Señor es mucho mejor. Un angelito. Yo pensaba en su mamá mucho cuando le fuera la noticia. Estaba quedando de unos pastores. Yo dije, pastora, por favor, llame a mi mamá. Yo no sé con valor de llamarla. Llame a la mamá del niño. Llame a mi esposa. Y dígale que venga. No le diga nada todavía. Su mamá se vino de Ruitoque, 1 hora en bus, 1 hora y media. El tiempo estaba todo destapado. No había pavimento. Llegó su mamá allá, donde estábamos nosotros. Y la pastora muy prudentemente le echó el brazo, tal. Y ya ella me vio triste y dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no, el niño se nos fue. Se nos fue. No fue fácil llegar después de no quiero entrar en muchos detalles, después del velorio, después del entierro, llegar a la casa, hijo, ver la cuna del niño, ver los zapaticos, ver, no, eso fue muy difícil, muy triste. Yo hablé con la misión, le dije al pastor general, yo le dije, pastor, yo me voy para Cúcuta con mi esposa, queremos como pasar allá un tiempo, ¿sí? Llegamos a la casa de mis papás, mis hermanas, todos, pues como el duelo, ¿sí? Pero a la vez fortaleza, donde mi pastor, mi mentor, mi padre espiritual, él allí también oró por nosotros, que en ese momento, hijo, uno necesita es una voz de apoyo, ¿no? De aliento, ¿cierto? De fortaleza. Pero no fue fácil superarlo, no fue fácil. ¿Por qué? Porque a un hijo es algo que está en el alma de uno. Cuando dijeron que había muerto, era como si algo se desprendiera uno del alma de uno, del corazón, como si algo le arrancaran a uno. Y, hijo, yo después que en el ministerio, cuando me tuve que ir en la obra misionera a lugares difíciles, cuando vi a muchos padres llorar a sus hijos asesinados, yo dije, Señor, al menos mi hijo no fue asesinado. Mi hijo tú te lo llevaste, una enfermedad, amén. Pero listo, está contigo. Pero es triste cuando hay padres que han visto morir y han visto asesinar a sus hijos. A ellos no le hacen nada, pero a sus hijos lo asesinan en su propia vista. Y tiene que decir, pastor, mire, me lo asesinaron. Porque hemos vivido eso en varias partes, como pastores, yendo a funerales. Entonces, hijo, todo eso ha servido, ¿sí? Para uno fortalecerse en Dios y de alguna manera ser inspiración a otros y tener cómo enseñar. Cuando uno pasa ese dolor, entiende los demás dolores de los demás. Entiende a los demás pastores, entiende cuando un miembro un miembro de familia, un miembro de iglesia,
Y uno dice, bueno, yo ya pasé por allí, ese es mi testimonio, hemos superado, como usted dice, no olvidado, pero sí superado. Y mi esposa también. Y cada vez que recordamos, pues nos da sentimiento, nostalgia, porque hoy José David tuviera, ¿qué? 24 años. 24, 25 años tuviera. Porque después de 2 años, un año después, nació Josué. Sí. Claro. Es increíble cómo el dolor es la universidad de la empatía, ¿no? Sí. De cómo hay gente que no es empática y nunca se pone los zapatos del otro hasta que lidia con situaciones muy difíciles. De hecho, Dios le decía eso a mi esposa. Le dijo una vez, te haré entender a los enfermos. Exacto. O sea, te haré entender a los enfermos. Sí. Y mi esposa, pues uno recibe esa palabra, ¿no? Amén, gloria a Dios, aleluya. Lo que menos uno va a saber es que el Señor va a permitir que estemos no un mes, sino años en un proceso de enfermedad. Porque de mes a mes es como una universidad, ¿no? Uno va acumulando y va pasando grados hasta que uno se gradúa de la Universidad de la Empatía y uno sale con ese título como nuestro Señor Jesucristo, Maestro de Dolores, dice la palabra. Fue el Maestro de Dolores. Y en otra versión dice la palabra creado para el sufrimiento. Experimentado en quebranto. Y por eso el único que nos puede entender a cualquier persona es nuestro Señor Jesús. Porque Él pasó la universidad, ¿verdad? Del dolor que usted también la vivió, al igual que mi esposa. Y uno puede entender a una persona de esas por qué se queja, por qué llora. Recuerdo mucho lo que nos decía mi mamá en la entrevista, que ella decía que cuando pasó ese proceso de dolor, ella se fue al baño y le dijo al Señor, si tú no sanas o no resucitas a mi hijo, yo no te vuelvo a servir. Y en ese momento le tocó un doctor y le dijo, su hijo ha fallecido, ha partido. Y ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, ¿qué vas a hacer? Y en ese momento ella se secó las lágrimas, se levantó y le dijo, Señor, perdóname. Y por eso es que ahora uno puede ver a cualquier hijo de cualquier persona descarriado, apartado, qué sé yo. Y lo que uno como padre le dice es, aprovéchelo, búsquelo, ámelo, quiéralo, porque al menos lo tiene con vida. Está con vida, y mientras que hay vida hay esperanza. Y precisamente... Porque, hijo, el dolor no deforma. Así es. El dolor transforma. Uy, tremenda frase. Otra vez, el dolor... No deforma, sino transforma. El dolor no deforma, el dolor transforma. ¿Qué consejo le daríamos a los padres que están pasando por un duelo parecido? Que se fortalezcan en Dios y que entendamos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. No es fácil entender esto, pero yo creo que en Dios no habrán pérdidas sino ganancias. Porque ganamos experiencias, conocimiento, madurez, fe, confianza. Tremendo, pa. ¿Cómo recibió la familia al enterarse que usted iba a ser el primer pastor de 2 hermanos? ¿Cómo lo tomaron ellos? Bueno, yo tengo un tío que me cuestionó y me dijo, usted no sea tan realista. No todo lo que dice la Biblia es correcto. Me dijo, o es veraz. Y yo, entonces, ¿a quién le creo? ¿A Dios, a la Biblia o a usted? Usted es mi tío, lo respeto, con todo respeto. Pero la mayoría de mi familia la tomó bien. La tomó bien. Mis hermanos, he logrado un respeto, ustedes, un respeto en ellos. Se sabe cuando los visitamos. Inclusive la misma cuadra donde nosotros nos criamos en Cúcuta, allá. En ese barrio, ellos me respetan porque siempre me han mirado como el pastor, el predicador. Y siempre me forjé en esa área. Y no es fácil uno como pastor tener hermanos que no están en el Señor, pero que ellos tienen el conocimiento. Y que cada vez que les hablo, hijo, pues siempre está la palabra, la enseñanza. Y ellos me han dicho más de una vez, usted y mi cuñada son de inspiración. Porque ellos han vivido. Inclusive me llevé a 2 hermanos, los 2 hermanos menores, me los llevé un día a la obra misionera, ustedes estaban muy pequeños. Y ellos, y me dijo uno, dijo, Israel, ese es el pastorado. Y yo, ese es el pastorado. Ese es el pastorado.
pastorado, levantarse a 3 de la mañana a orar, yo levantaba a 3 de la mañana a orar, y que no había de todo para comer, que había escasez, y que el hermano fulano, escuché hablar, me dijo, hablando de usted, mal de usted, le dijo, ese es el pastorado, ese es el ministerio, hijo. Yo le decía a mi hermano, Edgar, y mi hermano Cheo, y ellos dijeron, quién sabe, pero sé que ellos están también en el plan de Dios, en el propósito de Dios, ¿ya? Y sé que, hijo, por ejemplo, usted no escogió el ministerio, usted siendo inspirado por su papá, porque hablaran bien de mí o de su mamá, ¿cierto? Sino siempre habrán personas que calumnian, que hablan muchas cosas, pero siempre la mejor bendición es ser siervo, ministro, pastor, predicador. Es el mejor título que puede haber en la tierra. Así es. Y poderse uno sostener en el tiempo. Sostenerse en el tiempo, porque no es empezar, es continuar y poder terminar. Así y permanecer. De hecho, escuchaba un predicador que decía que la gente que él más admira, tiene una iglesia como de 80,000 personas, decía que la gente que los pastores que más admira no son los que tengan multitudes, sino los que son constantes. Los que usted los ve 10, 15, 20, 25, 30 años y siguen amando el ministerio. Y es lo que yo he visto en ti, Pap. Yo te he visto a ti tener iglesias en cuanto a personas de 200, 300, 500, como de 10, 2, 3, 4, y nunca has cambiado. Siempre has entendido, y es lo que he podido entender, y eso me inspira mucho, que a ti la multitud no te suma ni te resta. Que usted le está sirviendo es a Dios. Y eso es algo que a muchos pastores nos cuesta, que ahora que estamos en estos tiempos nos cuesta entender, de que debemos ser los mismos con una iglesia llena, o abrir las puertas y que de repente solamente lleguen 2 o 3, que llegue la esposa y los 2 hijos, y saber que uno tiene que entender que ellos también son ovejas, que también hay que servirles, que también hay que pastorearlos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo hiciste para poder no solamente pastorear las ovejas, sino pastorear a tu familia? Sí. Claro, no ha sido fácil, ¿no? Porque lo más difícil es pastorear a la familia. Y más si está la suegra, ¿no? No. Teníamos que meterle algo lado. Sí. La suegra no se va a pastorear mucho, pero bueno. A ver, hijo, pues uno siempre inspirado en Dios. Y como le digo, Dios es el que da la sabiduría, la gracia, para uno poder pastorear a los hijos. Pero también porque mi papá me pide oración, mi mamá, mis hermanos me piden consejo. De alguna manera yo los pastoreo a ellos también. ¿Ya? Y todos me respetan, como digo, y todos me admiran a Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero también le debo eso mucho a mi esposa. ¿Sí? Porque la esposa de uno juega un papel muy importante, claro, cuando es una familia pastoral, porque entre los dos, las cargas es mucho más liviana. ¿Sí? Y siempre mi esposa, usted sabe que su mamá siempre ha sido esa mujer que con el celo, con la inspiración, con siempre cuídese, busquemos a Dios, leamos la Biblia, repitiendo la oración, repitiendo la palabra. Ahorita ella lo hace con los nietos, ¿sí? Con los nietos, ¿ya? Y entonces eso es una bendición para poder uno ser inspiración a la familia, ¿ya? Y lograr ese respeto, esa autoridad. Porque la autoridad no se impone, sino se gana. Así es. ¿Y cómo se gana? Con el ejemplo. Así es. Con el ejemplo. Así es. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Hijo, claro, muchas veces. ¿Qué te sostuvo entonces? Muchas veces intenté colgar los guantes, como dicen por ahí, entregar la toalla. Cuando uno ve que las cosas no salen como uno piensa, cuando tú siembras, hijo, como pastor en personas y después te traicionan, eso es muy difícil. ¿Ya? Cuando tú te desgastas como pastor en un pueblo, después de 10 años, no ves resultados en la gente, pero sembraste tiempo, dinero, oración, muchas cosas allí. Y dice, pero yo le hubiera dedicado esta década a otra ciudad. De pronto, sí, fuera mucho mejor, fuera más fructífero.
O fuera mucho peor. O fuera mucho peor. Lo que pasa es que la situación difícil del presente lo lleva a uno a autoengañarse, a creer que estaba mejor en otro lugar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, no. Cuando yo veo que hoy permanecen y hay frutos, aunque pocos, pero uno dice, bueno, el tiempo no ha sido perdido. Y cuando uno también ve, hijo, que en un pueblo donde hemos estado ya por más de una década, un municipio de Colombia, hemos llevado personas a Dios y hoy están en la presencia del Señor. Qué bueno. Se han ido con Dios y con salvación. Es lo más importante. Eso es finalmente el propósito de un pastor. El propósito de un pastor no es que la oveja tenga plata, que tenga carro, que tenga becas. El propósito de un pastor es que el día que muera esté en el cielo. Recuerdo a un anciano de 80 años y ella de 90. Y hace unos 4 años atrás me dijo, pastor, bautíceme, porque yo me voy con el Señor. Oh. Lo bauticé. Y él, de leí la Santa Cena, a los 8 días se fue con el Señor. Otra hermana lo mismo, pastor, cáseme, porque estoy enferma y seguramente me voy con el Señor. La casé y a los 3 meses partió con Dios. Hay pastores que tienen muchas personas y el día que mueran su corona estará vacía. Y hay otros que no tuvieron una iglesia grande, pero donde quiera que iban compartían el evangelio y tendrán una corona llena de perlas preciosas, porque la Biblia dice que cada persona que nosotros nos ganamos para Cristo, es decir, que está en el cielo, porque nosotros queremos que ganarse a alguien para Cristo es que haga la oración de fe y asista a la iglesia, es que esté con Cristo. Y por eso estoy seguro, Pa, que en el cielo hay una corona con tu nombre, con muchas perlas. Amén, así es. Y no solamente, hijo, en este recorrido del ministerio hemos, como tú dices, me preguntaba, ¿has empezado a rendirte? Claro. Pero ¿sabe qué inspira a uno no rendirse, hijo? Las cosas, los frutos que uno ve en otros. Y las glorias que uno ve en otras personas. Tenemos hijos espirituales pastoreando. Yo recuerdo un pastor que hoy es ministro de una iglesia. Yo lo convidaba a culto. Wilson, vamos a la iglesia. Y sin camisa, sin vergüenza y en pantaloneta. ¿Sabes qué? Me voy para la cancha, me decía. Yo a la iglesia no voy. Hasta que lo agarró el Señor, lo llevó a la iglesia. Hoy es el pastor. Wow. Ayer en la mesa de retoque en Santander. Pastor Wilson Beltrán, que me está escuchando. Y él puede decir, sí, yo era ese rebelde, ese muchacho rebelde. Pero fui de inspiración y levantamos esa obra allí. Y hoy es el pastor. Y tenemos otros pastores que inspiramos ya a ser pastores en Valledupar, en el Cesar, en Santander, en Tame, en Arauca. Hemos inspirado a otros a que sirvan al Señor. Ya, hace poco se fue una pareja para Santander, los proyecté en el ministerio, se inspiraron. Hablé con un pastor de una organización. Recíbanlos, pónganos a servir. Están listos. Y ahí están sirviendo. Wow. Ya. Entonces, eso, hijo, no lo lleva a uno a... Dice, no, aunque vengan pruebas, luchas, dificultades, hay que seguir. Si algún pastor me está escuchando, viendo, y quiere colgar la toalla, no, esto hasta ahora empieza. Así es. Y recuerdo las palabras de Caleb, cuando le dijo a Josué, tenía 80 años, Caleb. Dame este monte. Yo le decía ayer a mi hijo Isaías, hijo, yo todavía quiero muchos montes, me siento con fuerzas para tomar el monte y ministrarlo y seguir adelante en la obra. Así porque me decía, papá, ¿hasta cuándo usted empieza a predicar? Hasta que tenga aliento. Todavía respiro. Así es. Todavía respiro. Así es. Eres una persona que sonríe mucho. Sí. Eres muy, muy feliz. Yo admiro demasiado, ojalá, porque yo soy un poco gruñón, esa parte la saqué de mi mamá, pero eres una persona que para verte mal es muy difícil. De hecho, las pocas veces que te veo mal es cuando te da migraña, que es el único momento que uno lo ve. Del resto te veo muy feliz, siempre lees lo positivo de todo, eres muy alegre, te contentas con muy poco. Eres una persona que atraes mucho a personas
cualquiera quiere ser amigo tuyo porque eres una persona amistosa. Cuando cuando vamos a un centro comercial, veo que hablas con todo el mundo. No te puedes quedar cerrada la boca un ratito porque si hay alguien al lado, ¿y qué más, vecino? ¿Y cómo está? Oiga, está bonito esto, ¿no? Y es increíble lo empático que eres y admiro mucho eso de ti. Y quisiera preguntarte, ya cerrando este maravilloso podcast, es ¿cómo logras mantener el gozo, la risa y el corazón limpio después de tantas cosas que has pasado? Desde casa, la familia, la escasez, las traiciones, el ministerio, las luchas que has tenido con algunos de mis hermanos que todavía no están en el Señor, pero creemos que pronto volverán. ¿Cómo haces para mantener el gozo, la risa y ese corazón limpio? Sí, bueno, primero pues tener un corazón libre de amargura y de venganza. Creo que si algo en mi corazón, hijo, lo digo delante de Dios, Dios conoce mi corazón, si nunca he sentido venganza por nadie, aunque me han traicionado. Soy testigo de eso. Soy testigo, me han hecho cosas terribles. Terribles. Pero yo cuando leo la Biblia y leo al apóstol Pablo, le dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Si está desnudo, cúbralo. Porque haciendo esto, dice una nueva versión dice, harás que le arda la cara de vergüenza. Sí. Tremendo. O sea, y lógico, no, yo le dije a mi esposa, bueno, fulano de tal, nos hizo el mal, vamos a hacerle un bien. ¿Ya? Pero es que tal, no, vamos a ser, nosotros somos diferentes, no somos como los demás, que pagan con la misma moneda. No, nos han traicionado. Es más, mi esposa me dice, ¿usted va a perdonar al hermano que se fue 5 veces a la iglesia y ha vuelto y vuelve? Señor. Hay uno que se me fue, le he contado ya 7 veces. Y qué mal. Y ayer me escribió que quiere volver. Y si vuelve, yo le doy la bienvenida. Y será bienvenido. Dame eso, Señor. Pero es que, hijo, cuando uno tiene un corazón libre de venganza, de amargura, de resentimiento, en mí no hay eso. Uno se llena de amor, de misericordia, de compasión. Y hace que y si algo negativo llega, hace que las cosas pasen. ¿Sí? Papi, ese sentimiento que estás diciendo, ¿llega con el tiempo o es una decisión que uno toma? Bueno, las dos cosas, hijo, pero también con el tiempo y con la experiencia. Y a veces, porque es que el pastor tiene que tener una caparazón de morrocoy. Morrocoy. El pastor tiene que tener de tortuga. Visión de águila y al caparazón de morrocoy o tortuga. El pastor. Son dos cosas que tiene que tener, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa caparazón, como que le entierra la piel, nada le... Piel de foca, todo le resbala. Exacto. Entonces, uno entiende que la vida es ligera, se va rápido, y que hay que disfrutar los momentos y las personas. Disfrutarlas con las cosas positivas. Porque, hijo, ¿qué gente no tiene cosas negativas? ¿O qué gente es perfecta? Al contrario, si vienen a nosotros es para perfeccionarse. Si vienen a Cristo a la iglesia, es porque ellos necesitan esa perfección. Y siempre habrá en nosotros esa sonrisa, ese deseo. O sea, tener un corazón, hijo, de puertas abiertas, no cerrado. Solamente cerrado al pecado. Cerrado al pecado, pero abierto a Dios y a las personas, porque después de Dios lo más importante son las personas. Así es. Ya para ir cerrando este hermoso podcast, estas entrevistas que le estoy haciendo, quise abrirlo con mi familia. Quise abrirlo con... De hecho, posiblemente tenga a mis hermanos. Claro. ¿Y por qué no? Sí, señor. Tener aquí a Santiago, tener a Viud, tener a Khaled. Sí. Y cuando vuelva Isaías, quiero tenerlo acá, porque lo puedo tener remoto también a la distancia, pero quiero tenerlo acá. También a mis cuñados. La verdad quiero conocerlos. Y esta es una oportunidad que lo va a conocer. Hay cosas que me ha dicho que nunca... Sí, claro. Nunca me ha dicho antes. Sí, porque es que uno a veces se priva, ¿no? Que a uno no le parece como tan necesarias, pero que sí. Oiga, tremendo. Inspiran a otros. ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos y a tus nietos? Bueno, pues yo creo que el mejor legado es el ejemplo. Es Dios. Porque decir que yo voy a dejar herencias terrenales, como dijo el apóstol Pablo, teniendo
su centro de abrigo, estemos contentos con esto. Los que me conocen saben que nosotros hemos servido a Dios y que dice Pablo, mis manos están limpias. Sí. De pronto de ganancias deshonestas, negocios ilícitos o, como dijo, al gananciar torcidos. No, nada de eso. Jamás está en nosotros eso, hijo, tomar ventaja o asaltar la fe, la buena fe de una persona y decirle, bueno, Dios me dijo que me diera esto. No, jamás. Yo reprendo eso y más bien, si podemos dar, damos, hijo. Y ustedes sacaron también eso. Entonces, el mejor legado, hijo, es el altar. Es Dios, es la iglesia. Así es. Siempre que usted habla con mi papá, su abuelo, lo primero que me pregunta es, ¿la iglesia cómo va? ¿La iglesia cómo va? Y papá, ayer hablé con él, hijo, ¿y la iglesia? ¿Cómo va la iglesia israelito? Híjole. ¿Cómo va la obra? Increíble. ¿Cómo va la obra? Antes de preguntarle cualquier cosa es la iglesia. La iglesia. Y ese es el mejor legado, hijo. Ya. Que aquí a mañana, cuando yo ya no esté, porque eso va a llegar. Claro. Ya mis hijos tipo dicen, bueno, mi papá me inspiró. Como dijo alguien, le dejaría a mis hijos la Biblia vieja de estudio, el himnario, las enseñanzas. Por ahí tengo varias agendas de enseñanzas. Te las dejaremos a los nietos también. Así es. Y que ellos se inspiren en Dios y digan, bueno, recuerdo a mi abuelo porque fue ese misionero, ese hombre de Dios. Y porque yo siempre, cuando usted me preguntaba por mi referente espiritual después de mi papá, pues mi padre espiritual que ya no está, siempre lo recuerdo. Y cuando en muchas situaciones en la iglesia que aprendí de él, yo digo, gracias, Señor, por ese hombre también que me enseñó. Así es. Que me enseñó. Entonces, hijo, el mejor legado es el divino. Así es. El divino, el de Dios. Divino. ¿Qué consejo le darías a un joven como yo que está emprendiendo el ministerio, que apenas llevo 9 años en el ministerio, ya llevas 35 años? Hijo, cuidarte. Cuidarte del orgullo, de las vanidades, de las vanaglorias. Mucho cuidado con el sexo opuesto. Y por favor, entender de que el ministerio es un llamado genuino de Dios. De que por más luchas que vengan o por más pruebas que vengan, no podemos claudicar. Y lógico, en este tiempo que estamos viviendo de modernidad, de tantas comunicaciones, ¿cierto? Que no lo tuvimos en nuestro tiempo, en nuestra juventud, pero que ustedes están aprovechando estos medios para infundir la palabra del Señor. Hijo, ser siempre originales. De una sola cara, de una sola vértebra. No cambiar a Dios por nada. Y los pastores jóvenes que me están viendo, de pronto no han pasado por donde pasamos nosotros, pero si Dios te bendice, nunca cambies. Sigamos siendo los mismos. Así tengamos los mejores carros, las mejores casas. Ya, siempre seamos de puertas abiertas, no cerrados a las personas, porque encontramos en ese tiempo muchos misioneros que fueron misioneros, pastores, que en un tiempo vivieron en la humildad, hoy no conocen a nadie, lamentablemente tengo que decirlo. Ya se olvidaron de los amigos, ya. Pero también tengo compañeros que Dios los ha bendecido muchísimo, hijo. Y son los mismos. Se toma el tintigo con nosotros en el banquito de madera. Hijo, nunca cambies. Sea siempre el mismo, el original. Cuídate. Guarde tu corazón. Ya. Lógico, usted tiene muchos proyectos. Admiro en ti ese ministerio que tienes. Es muy audaz, muy
muy rápido en las cosas. Admiro mucho en ti todo este trabajo. Yo le decía a mi nuera ayer, en un mensaje que le envié, ni su papá ni yo hemos logrado lo que usted ha logrado aquí en Bogotá. Nosotros, en tantos años usted lo ha logrado en más poco tiempo. Siempre tú dices algo importante, es que caminará una milla menos, dará una vuelta menos. Y lógico, vienen cosas mayores. Pero le digo a los pastores jóvenes, cuídense. Cuídense porque ojalá que los hijos crezcan y usted pueda sostenerse en el tiempo. Y como le dijeron a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel? Ha pasado, era ya anciano. Soy el mismo. El mismo. No hemos cambiado. Así es. Y ya, la última pregunta, papi, ya para terminar este podcast. Si pudieras mirar a ese Israel Aguilar, Sánchez Aguilar, atrás, a ese que perdió a su hijo, a ese que vive en una familia grande, a ese que pasó escasez, a ese que sufrió traiciones, a ese que pasó todas esas situaciones difíciles y lo tuvieras aquí, ¿qué le dirías ahora que eres un hombre ya adulto, con tanta experiencia? ¿Qué le dirías a ese joven Israel que está pasando por todos esos procesos difíciles? Gracias por no rendirse, por no colgar la toalla, por no renunciar. Gracias a ese Israel joven que tuvo tentaciones pero no caíste, que tuvo ofertas pero no te fuiste tras ilusiones, que tuvo el ofrecimiento de muchas glorias humanas pero que no. Porque yo recuerdo que cuando joven también conocieron mi talento musical, mi canto, yo cantaba. ¿Cantas? Y canto. Muy bien. Un grupo de Cúcuta, un grupo musical profesional me llamaron. Te mandamos a arreglar la voz, o sea, te damos un tratamiento para garganta. Tú tienes buena voz. Aquí vas a ganar. Me ofrecieron dinero, mujeres. Dije, no cambia a Dios por nada. Gracias Israel por no cambiar a Dios por nada. Por no cambiar el llamado y el ministerio. Por estar siempre enfocado en la obra. Y que pues eso no es negociable, hijo. Jamás podemos cambiar lo de Dios por cosas de esta tierra. Porque lo de Dios es eterno. Permanece para siempre. Así es. Papi, muchas gracias por su tiempo. Gracias por este espacio. Yo sé que no va a ser la primera ni la última vez que lo va a tener acá. Obviamente estos son recuerdos que, como usted dice, cuando ya uno esté, no esté, eso es lo que más uno recordará. Amén. Y gracias a estas redes sociales uno queda grabado en la memoria siempre de las personas. Y quiero agradecerle a cada persona que estuvo ahí conectado a través de este hermoso podcast, esta sección de entrevistas. Y les invito a que se suscriban y le den a la campanita y sigan siempre las entrevistas, ya que son entrevistas, te aseguro que van a ser entrevistas enriquecedoras que van a bendecir tu vida, así como lo ha hecho esa primera entrevista que le hice a mi esposa, con quien abrí este podcast, y también a mi mamá, que fue impresionante. Ahora contigo, pa, gracias. No, gracias a usted, hijo, gracias por esta invitación, por ese proyecto, a todos los que están en las redes, muchas bendiciones, que estos podcasts pues sigan siendo de bendición, de inspiración a otros, y nada, nunca desmayen, nunca atrás, siempre adelante, enfocados en ese propósito en que Dios nos ha llamado. Gracias a todos, Dios les bendiga, y sé que muchos van a ser enriquecidos a través de estos testimonios. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.